Hey, hola a todos por acá, mi nombre es Roberto Cárdenas, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y hoy estamos aquí para una nueva dosis de Solo Medicina. Hoy hablaremos un poco sobre los líquidos en las cavidades corporales, la cavidad pericárdica, pleural o peritoneal, y la clasificación de estos mismos en exudados o transudados según su origen, según su fisiopatología y según algunos criterios de laboratorio. Te invito también a ver todo el contenido del canal, hay una etiqueta que debe estar apareciendo por ahora acá arriba en tus pantallas. Y bueno, si el tema del día de hoy te interesa, te invito a quedarte y a escuchar la explicación. Vamos, acompáñame a verla. Y bueno, colegas, empecemos con el tema del día de hoy, trasudado y exudado. Resulta que ambos conceptos hacen referencia a una acumulación de líquido anómala en un espacio, pero su diferenciación es de primordial importancia para detectar o para saber cuál es el origen de esta acumulación. Y es que básicamente tenemos que conocer a qué se debe esta concentración de líquidos en un espacio para poder tratarla. Si no sabemos qué lo ha originado, no sabemos cómo intervenirlo. Entonces, empecemos hablando del trasudado. Y para hablar de él hay que primero tener en cuenta esta ecuación, la ecuación de Starling, que define básicamente el flujo a través de una membrana semipermeable. En este caso hablemos del capilar sanguíneo. Y es que como tal maneja 4 distintas presiones fundamentalmente. La presión hidrostática capilar, la presión oncótica capilar, la presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intersticial. Pero de estas son sumamente importantes estas dos primeras. Si hablamos de la presión hidrostática capilar, hablamos de la fuerza o esa presión, esa fortaleza con la que viene el líquido corriendo a través de este conducto y que básicamente lo ayuda a salir expulsado por unos poros que se encuentran como tal a nivel del capilar, en el caso de que sea correspondiente, o simplemente atravesar esta membrana. Y es que podemos hacer la correlación con una manguera de estas que se utilizan para los cultivos, para el riego. Viene como tal un líquido por dentro de esta manguera y está perforada. Y entre más fuerza tenga este líquido que viene por acá adentro, entre más presión lleve, pues con más fuerza va a salir o más alto va a llegar estos pequeños chorritos que salen como tal de la manguera. Ahora bien, si hablamos de la presión oncótica capilar, tenemos primero que hablar de las proteínas. Y es que básicamente estas proteínas son las que ayudan como tal a mantener las sustancias dentro del capilar, porque básicamente funcionan como barrera, haciendo la analogía. Por lo que básicamente entonces, como ya mencionamos, mantiene las sustancias en este espacio. Y es que si hacemos la analogía con el ejemplo anterior, serían estas como tal las sustancias que tapan cada uno de esos agujeros y no permiten que las otras logren atravesarlos. Entonces, para entender cómo se lleva a cabo este trasudado, tenemos que hablar de que debe haber un aumento de la presión hidrostática capilar y una disminución de la presión oncótica capilar. Es decir, en sumatoria va a haber mucha facilidad para que los líquidos salgan desde este conducto hacia el intersticio. Y es que las causas de este trasudado se pueden clasificar según su etiología, pues según qué tipo de presión es la que se encuentra alterada. Y es que tenemos que dentro de las causas que cursan con un aumento de la presión hidrostática capilar están las siguientes: una insuficiencia cardíaca congestiva, una cirrosis hepática, un aumento de presión venosa pulmonar, un síndrome de Budd-Chiari, una insuficiencia renal o una trombosis venosa. Y dentro de la disminución de la presión oncótica capilar está la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, la desnutrición, la sepsis y la enfermedad de Crohn, que básicamente todas estas cuentan con una disminución de las proteínas plasmáticas, especialmente de la albúmina. Y ya entendemos cómo funciona esta presión oncótica y entonces por qué se da su reducción en estas condiciones. Si logran observar en detalle, la cirrosis hepática se encuentra en ambas condiciones, pero es que depende de qué punto o qué consecuencia fisiopatológica de esa cirrosis estemos hablando. En la parte del aumento de la presión hidrostática capilar, estamos hablando del aumento de la presión en la vena porta, precisamente por esa incapacidad que tiene la sangre para ingresar al hígado por el aumento en la resistencia de los sinusoides hepáticos. Mientras que acá estamos hablando de la consecuencia en el déficit, en la disminución de la síntesis proteica por ese mismo daño del parénquima hepático. Y es importante mencionar que, por ejemplo, en el ámbito pulmonar suelen ser bilaterales, porque son afecciones que no comprometen únicamente un lecho vascular. Por tal motivo no se van a afectar de un solo lado, sino que van a estar comprometidos ambos. Para hablar del exudado como tal, tenemos que tener presente y asociar esta membrana capilar a un colador. Y es que es selectivo como tal para el paso de ciertas sustancias, es decir, salen unas, entran otras, salen unas, entran otras. Sin embargo, frente a afecciones propias en ese lecho vascular puede haber un cambio en esta permeabilidad, permitiendo entonces el paso y la entrada de muchas más sustancias generando un desequilibrio. Y es que estas condiciones pueden ser dadas como tal por eventos inflamatorios, eventos neoplásicos o por procesos obstructivos linfáticos, que básicamente entonces en este caso sí van a comprometer un lecho vascular en específico y por tanto en el caso pulmonar, por ejemplo, suelen ser unilaterales. Y entonces cuando es importante hablar de los criterios de Light, que básicamente se obtienen mediante unas pruebas de laboratorio que incluyen la proteína total del líquido en cuestión y el suero, al igual que la LDH en ambos lugares, y permiten diferenciar entre trasudado y exudado.
Y entonces cuando vemos que la relación proteínas totales del líquido y del suero deben ser menores a 0.5 en el trasudado y mayores a 0.5 en el exudado. Y es que obviamente es entendible porque en este exudado, como ya hablamos, hay una alteración en esa permeabilidad y por tanto las proteínas del suero van a ser capaces de llegar hacia el espacio que está comprometido y por tal motivo esa concentración de proteínas va a estar aumentada. Mientras que en el trasudado simplemente hay un aumento de la presión hidrostática capilar, por ejemplo, que va a ayudar al filtrado de las sustancias que pueden pasar, mientras que usualmente una proteína no es fácil que atraviese esa barrera y por tal motivo no va a estar en el lugar. Por su parte, esta LDH, por ejemplo, participa como un marcador inflamatorio y por tal motivo se encuentra aumentada precisamente en los exudados porque hay un daño tisular donde se libera esta enzima. Mientras que por su parte los hallazgos en la LDH se entienden porque esta enzima es un marcador inflamatorio y se libera como tal al intersticio frente a un evento de daño tisular. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Si así lo fue, los invito por favor a suscribirse al canal, a darle un like, a tocar la campanita de notificaciones y a comentar. Recuerden, siempre comenten sobre qué temas quieren que tratemos en un próximo video para así tenerlos en cuenta. Y bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden siempre, solo medicina. Chao, chao.